pan dulce navideño, el pan dulce más fácil que puedes preparar en casa. Este pan te encantará, pues es un poco más fácil que los panes navideños a los que estamos acostumbrados y también queda con un sabor sensacional. Una mezcla de chocolate, nueces y naranja en cada bocado que estoy segura disfrutarás mucho. Por ello, te invito a ver la receta paso a paso. Comenzaré por preparar el prefermento. Para ello, voy a tomar unas 3 cucharadas de los 300 gramos de harina de trigo todo uso que usaré para preparar el pan. Y a esas 3 cucharadas de harina les añadiré 5 gramos de levadura seca de panadería. Si usas de la fresca serían 15 gramos. También agregaré 50 gramos de agua tibia, no fría, no caliente. Comenzaré a mezclar y añadiré 10 gramos de azúcar morena. También puedes usar azúcar blanca o solo miel. Seguiré mezclando y voy a dejar reposar unos 10 a 15 minutos a que la mezcla tenga mucha espuma en la superficie. Lo siguiente es preparar la masa, así que añadiré 5 gramos de sal al resto de la harina y voy a mezclar a integrar. No olvides que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. En fin, haré un huequito en el centro de la harina, ahí voy a vaciar el prefermento, que como puedes ver en el video ya tiene mucha espuma en la superficie. Voy a mezclar un poco antes de incorporar. Ahora añadiré un huevo y una yema que también voy a batir ligeramente antes de agregar, solo para que sea más fácil de incorporar. Ok, aquí tengo 60 gramos de leche que debe estar tibia, agregaré en este momento solo un poco, más adelante añadiré lo demás. Al mismo tiempo agregaré media cucharadita de esencia de vainilla, media cucharadita de vinagre que es totalmente opcional y solo lo recomiendo si como yo usas harina de trigo todo uso, 40 gramos de azúcar blanca y para darle un sabor aún más rico al pan agregaré la ralladura de media naranja, puedes poner un poco más si gustas. Ahora voy a mezclar todos los ingredientes líquidos y posteriormente iré incorporando la harina ayudándome con una palita hasta formar una masa. Iré también añadiendo el resto de la leche poco a poco para no pasarme pues por el tipo de harina y condiciones ambientales. Puede que tú necesites un poco más o menos líquidos que yo. Pero bueno, terminaré de formar la masa con mis manos para sentirla. Recuerda que la masa debe estar húmeda y un poco pegajosa. Si la sientes seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo comento. Aquí mi masa ya está perfecta, así que la voy a retirar del bol y comenzaré a amasar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Voy a amasar hasta que la masa comience a verse suave, aproximadamente unos 5 a 10 minutos. Y ya que la masa esté más o menos suave, iré añadiendo 80 gramos de mantequilla por partes. Comenzaré con unos 20 a 30 gramos. Incorporaré con mis manos y ya que esté bien integrada, añadiré otros 20 a 30 gramos más. Y así hasta terminar con la mantequilla. Por cierto, para el pan debemos usar mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Te recomiendo la saques una hora antes de usarla. Ok, aquí ya mi masa está lista para continuar con el amasado. En este punto la masa estará muy aguada y mira, aún se rompe. Aquí si gustas, puedes amasar por tiempos. Para ello, como siempre te comento, cubres la masa y la dejas reposar 15 minutos. Después de 15 minutos, amasas por 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más.
o hasta que tu masa esté suave y elástica. Pero yo voy a seguir amasando en este momento. Siempre comienzo golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Recojo, golpeo, doblo y repito este procedimiento. Para mí esta es la forma más fácil al estar aún la masa muy aguada. Ya cuando veo que puedo manejarla mejor, continúo empujando y envolviendo la masa, pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Ahora, en cuanto al tiempo de amasado, puede tomarte de 20 a 30 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. No debe romperse al estirar. Ok, en ese momento voy a formar una bolita. Cubriré mi masa con un trapo y la dejaré reposar solo unos 10 minutos. Esto es para poder estirar la masa e incorporar los chocolates y nueces. Pasando este tiempo, retiraré el trapo y voy a estirar mi masita. Voy a tratar de formar un tipo de rectángulo y como ves, no espolvoreé harina aún, pues coloqué la masa con la parte más seca tocando la mesa. Más adelante, si es necesario, espolvorearé un poco. Y bueno, aquí tengo 100 gramos de chispas de chocolate. En este momento agregaré solo un poco, distribuyendo sobre toda la masa. Y aquí tengo 100 gramos de frutos secos. Es una mezcla de nueces, avellanas y almendras. Usa las que más te gusten o las que tú tengas en casa. E igual en este momento iré agregando solo un poco. También te comento que en lugar de los chocolates puedes usar frutas confitadas o escarchadas. Ok, iré presionando ligeramente con mis manos. Dividiré la masa por la mitad. Posteriormente voy a colocar una de las mitades encima de la otra y lo haré con cuidado para que no se caigan tantos chocolates y nueces. Presionaré un poco formando un rectángulo. Si se caen algunos chocolates y o nueces, no te preocupes, simplemente los pones nuevamente en la masa. Después voy a doblar formando un tipo de sobre y presionaré ligeramente para colocar más chocolates y almendras, que debemos distribuir muy bien por encima de la masa. Nuevamente presionamos ligeramente los chocolates y nueces contra la masa. Cortaremos la masa por la mitad, colocaremos una mitad de la masa encima de la otra, presionaremos, doblaremos formando un sobre y repetiremos este procedimiento hasta terminar con los chocolates, nueces y hasta que todo esté bien incorporado a la masa. Al final voy a espolvorear solo un poco de harina a la mesa. Esto es porque el chocolate incorpora un poco de humedad. Voy a amasar ligeramente y formaré una bolita. Mientras hago esto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal y a que me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Lo siguiente es untar un poco de aceite en un bol. Puedes utilizar exactamente el mismo bol en donde preparaste la masa. Ok, colocaré dentro la masa y también le voy a untar un poco de aceite para que no se seque. Voy a cubrir y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. Esto dependerá del clima en donde tú vivas, pero te recomiendo que la dejes cerca de un lugar cálido. Mi masa estuvo lista en 1 hora con 15 minutos, así que ya la retiré del bol y voy a doblar ligeramente para remover las burbujas que se formaron. Nuevamente formaré una bolita. Te recomiendo doblar la masa sobre sí misma y trata de que todos los chocolates y nueces queden dentro de la masa, no por fuera. Y ya que la tengas lista, coloca en un molde con papel de hornear. También le voy a untar un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Cubriré y dejaré reposar a que la masa nuevamente doble su tamaño. Para revisar si está lista, ya sabes que puedes tocarla ligeramente con la yema de tus dedos y si la marca regresa lentamente, quiere decir que está perfecta.
Y bueno, la mía estuvo lista en 45 minutos. Como puedes ver en el video, estoy mezclando un huevo con un chorrito de leche. La masa se ve amarilla, pero yo sí la voy a barnizar con un poco de huevo y leche para que se vea más brillosito el pan. Ya que he barnizado mi pan, con una navaja haré 3 cortes alrededor, formando un triángulo, tal como puedes ver en el video. Puedes usar un cuchillo también, pero asegúrate de que tenga bastante filo. Y los cortes son de aproximadamente 1 centímetro de profundidad. Y así como está, vamos a llevar al horno, que debe estar a 170 grados centígrados. Hornearemos por 35 a 45 minutos o a que lo veas doradito y tu cocina huela deliciosa. Si tienes un termómetro, cuando el pan esté listo debe tener una temperatura interna de 80 grados centígrados. Ok, mientras el pan se hornea, voy a preparar el glaseado. Usaré 100 gramos de azúcar glass e iré añadiéndole jugo de naranja de poquito en poquito hasta obtener una consistencia espesa. Si no quieres usar jugo de naranja, también puedes usar leche, limón o solo un poquito de agua. Y bueno, mi pan estuvo listo en 40 minutos. Inmediatamente lo voy a transferir a una rejilla para dejarlo enfriar completamente antes de añadir el glaseado. De hecho, ya que el pan esté completamente frío, puedes congelarlo. Eso sí, envuélvelo en papel de hornear, papel film y mételo dentro de una bolsa. Cuando quieras comerlo, descongélalo completamente. Y aprovechando que el horno está caliente, tostaré unas cuantas nueces, almendras y avellanas que usaré para decorar el pan. Estarán listas en menos de 10 minutos. Aquí mi pan ya está frío, lo dejé reposar 1 hora, pero te recomiendo lo dejes enfriar unas 3 horas como mínimo. Añadiré por encima el glaseado de naranja. Como ves, está bastante espesito. Si estuviera muy líquido se bajaría todo. Posteriormente colocaré las nueces, almendras y avellanas que tosté. Hay que colocarlas inmediatamente para que se peguen al glaseado. Ve decorando a tu gusto. Y si tienes cerezas frescas escarchadas, agrégalas, se verán muy lindas. Yo no tenía, por ello incluso añadí unos cuantos arándanos frescos que me encantan. ¿A poco no se ve muy lindo con el glaseado y los frutos secos? Un pan perfecto para regalar o compartir con tus invitados en alguna fiesta. A mí me gustó tanto como se veía que no quería ni cortarlo, pero la verdad ya huele súper rico y tengo muchas ganas de probar. Es un pan que queda muy suave y delicioso. Cuando lo pruebes sentirás una explosión de sabores que te hará sentir muy feliz, pues en cada bocado tendrás trocitos de chocolate, nueces y ese ligero toque de naranja que combina muy bien. De todos los panes navideños, este es uno de los más sencillos, pero no por ello deja de ser uno de los más ricos. Y bueno, antes de irme, te invito a compartir la receta con tus amigos, familiares o en tus redes sociales para que así más personas lo prueben y capaz alguien más lo prepara para ti. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.